gloria pasada ya no servirá, porque la que viene ahora será mucho mejor que la que fue. Y cumpliéndose la palabra de Dios para el año 521 entró en el reinado Darío. Y Darío ayudó nuevamente a darles ánimo para que ellos tuvieran fuerzas. Gloria a Jesús. Aleluya. Y el pueblo se animó nuevamente y Zorobabel se llenó de fuerza y de valentía y empezaron a construir el templo. Dice la historia que en el año número 6 del reinado de Darío, ya para el año 516, ya el templo estaba terminado. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¡Aleluya! Porque cuando Dios habla, Dios cumple. Pero depende del hombre creerle cuando la palabra de Dios se menciona. Y si nosotros como iglesia oímos la voz de Dios, también seremos bendecidos. Porque ese Dios que le habló a Israel y le enseñó a darle culto de la forma correcta, también nos habla a nosotros para que podamos darle culto de la forma correcta. Decimos a Dios. Grande tú eres, Jehová. Déjalo, Víctor, vamos a ver si salimos. La gloria a Dios. ¿Cuánto me sigue? Qué bueno. Y ahora mi alma, Jesús, mi alma te adora. Pasaron los años y durante guerras civiles que sucedieron y ocasionaron diferentes problemas, el pueblo se apartó del culto a Dios. Aleluya. Se lo digo. Maravilloso Dios, aleluya. Y entonces aparece un hombre en escena llamado Herodes. Y para el tiempo de la dinastía de los Amponeos Macabeos, en el libro de Macabeos, para el año 141 antes de Cristo, Herodes hizo un plan y empezó a idear cómo o qué le haría al templo de Dios. Alábalo. Llegamos ya mismo, porque es que Dios todo lo tiene en su mente. Él dirá, ¿por qué Dios permite eso? Dios lo pudo haber evitado 20,000 veces, pero no lo hizo. Porque hay cosas que Dios no las hace para que nosotros aprendamos. Porque Dios tiene un plan mejor con su iglesia, con su pueblo. Y entonces, amados hermanos, se extendió hacia el sur. Y Herodes añadió para el año 19 antes de Cristo, en aquel lugar, un muro de contención para guardarse del monte Moria y sus deslaves que pudieran suceder a su alrededor. Y levantó la parte que era más baja, la niveló con el lugar santísimo. Y entonces en el centro, donde era el altar, donde estaba el arca y donde Jehová se manifestaba, quedó prácticamente en el piso, al nivel de la tierra, o dicho de otra manera, quedó casi sepultado lo que se conoce como la roca llamada Shaira, que así prácticamente, amado, está hasta el día de hoy. Según Josefo, el muro de contención de Herodes pasó a ser la obra más prodigiosa que se hubiese construido en aquellos tiempos. Hasta allí el templo, amados hermanos, estaba
recibiendo lo que Dios estaba permitiéndole. Dice la historia que el templo llegó a ser tan grande, o lo que era el muro de contención, que equivalía a 5 campos de fútbol de norte a sur y a 6 campos de fútbol de oeste a este. Vino a ser tremendamente grande, y las piedras que este hombre mandó poner en aquel lugar eran piedras de 44 pies de largas y 11 de anchas, con un peso de 628 toneladas. Le dirá: ¿quién hace esto? Los hombres lo hacen porque Dios lo permite, porque Dios se quiere glorificar. Por eso que hay que esperar en Dios. Hay gente que se desesperan. Dicen: Dios no hace lo que yo le he pedido, llevo años esperando. Pero Dios lo hace cuando Él quiere en su tiempo, y lo hace de la mejor manera posible para glorificar su santo nombre. Por eso, amados hermanos, llegando ya al Nuevo Testamento, Jesucristo se emocionó grandemente. Y aunque los discípulos se sentían orgullosos por aquel templo que se había terminado por allí más o menos, o se terminó porque para el tiempo de Cristo no se había concluido, se terminó más o menos 50 años después del año 0. Pero nos queda claro que todo el mundo se sentía orgulloso por aquella opulencia tan grande de aquel templo, porque era algo extraordinario. Pero Jesús en un momento determinado dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos bajo sus alas, y no quisiste? Vuestra casa o sea y quede desierta, porque no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Alabado Dios. Allí en este segundo templo, amados hermanos, estaba la opulencia más grande. Y ya para el año 66 después de Cristo, la población judía se rebeló contra los romanos. Y entonces el general Tito, en el proceso de 4 años, logró, amados hermanos, controlar la nación y acabó con el templo, con la gloria de los judíos. Acabó este general. Y nos cuenta la historia que levantaron en Roma, amados hermanos, un arco que se llama el arco de Tito, como una representación de los soldados romanos llevándose del templo el menora. Se llevaron también, amados hermanos, el arca, se llevaron el urín, el tumín, el óleo y el fuego sagrado, se llevaron los 10 mandamientos, el maná y la vara de Aarón y las vasijas de oro que pertenecieron al templo de Salomón, que habían sido regresadas ya a Babilonia y puestas nuevamente ahí, y se las llevaron. Y acabó la gloria del templo, porque Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Por eso cuando escucho a Jesús decir: oh Jerusalén, tú que matas a los profetas, parece ver a Jesús diciendo: oh, lo que va a suceder y no te estás dando cuenta, lo que va a pasar y no lo sabes. Pero qué bueno es Dios. Amén. Pero ¿qué nos puede importar a nosotros esto? ¿Qué puede importarnos a nosotros estos sucesos tan grandes que han sucedido a través de la historia? Pues yo quiero decirle, amados hermanos, si Jesús determinó que no quedase ni siquiera una piedra y que extraeran todo el oro que había en las paredes de aquel templo y no quedase absolutamente nada para que
que la gloria del templo fuese terminada completamente, y los judíos lloraron hasta el día de hoy sobre las murallas de Jerusalén, que es lo único que queda allí. Es porque Dios tenía un plan. Dios, aleluya. Estoy terminando ya, ¿eh? Mi alma Me te queda como adora, una hora Rey, más o menos. aleluya. Santo Jehová. Primero, la historia del pueblo antiguo pacto nos ayuda a nosotros a entender mejor la palabra de Dios. Y bien específicamente a través del Evangelio. Si no fuese por ello, nunca pudiéramos entender bien el Evangelio de Jesucristo. Porque todo aquello es sombra de lo que había a acontecer. En segundo lugar, los detalles arqueológicos inesperados nos han ayudado a menudo a entender algunos pasajes oscuros de la Biblia. Porque la revelación divina está llena de sorpresas, ya que Dios no habla de una sola manera, sino de muchas maneras, según Hebreos 1:3. Señor. Y voy a llevarlo un poquito al Antiguo Testamento. No se me pierdan. La Biblia dice en el capítulo 22 del libro de Génesis que Dios llevó a Abraham al monte Moria. Mire de dónde viene el plan de Dios. Lo llevó al monte Moria y le dijo: sacrifica a tu hijo en uno de los montes del monte Moria. Y nos cuenta la historia bíblica que cuando Abraham escuchó la voz de Dios y obedeció al Señor, se fue al monte Moria a sacrificar a su hijo. Y llevaba leña, llevaba fuego. Pero el muchacho, como era joven todavía, llegó engañado allí diciéndole: pero papi, ya tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el sacrificio? Y él le decía: no te preocupes, hijo mío, Jehová Dios proveerá. Y ya desde entonces Dios estaba proveyendo, pero había, amados hermanos, que hacer una conexión con el monte y con el templo. Porque para que hubiese esa conexión había que derribar primeramente el templo. Porque si no, el Evangelio de la gracia no hubiese tenido oportunidad de entrar para la salvación de los gentiles si el templo no es derribado. Pero allí, amados hermanos, en el mismo lugar donde Jehová, Dios de los ejércitos, le dijo a Abraham: Abraham, no lo hagas, porque he visto que eres un hombre de fe y no me has negado a tu hijo. En ese mismo lugar fue donde sacrificaron al Cristo de la gloria. Allí en el monte Moria, allí mismo en esa misma explanada también se hizo el templo, porque David había comprado ese terreno para edificar el templo de Jehová, Dios de los ejércitos. Pero no se puede pasar adelante si el templo sigue existiendo. Ya me estoy inspirando. A su nombre. Ya no hay templo. ¿Qué hacemos ahora? Pues como ya no hay templo, sale en escena, después de la muerte de Jesús, del cumplimiento de sus promesas, porque la Biblia dice, amados hermanos, en el Evangelio según San Juan, que dice que Abraham vio su día. ¿Y qué día? Ellen White se atreve a decir que Abraham, mientras iba a sacrificar a su hijo, en escena le apareció una cruz y un ser humano colgado en un madero. Y era porque en ese mismo momento el sacrificio de Isaac estaba siendo representado por la genealogía
que más adelante iba a tener cumplimiento del nacimiento de un Cristo que entregaría su vida por toda la humanidad, y que ya no iba a ser necesario un templo